Un gran periodista, sobre todo de la información del Real Madrid y también un gran amigo. Vamos a estar con Mario Cortegana. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues tengo muchas ganas, ¿no?, de hacer una actualización del mercado Real Madrid con Mario Cortegana. Ya sabéis, un periodista con muy buena información y que va muy sobre seguro cuando publica algo. Así que nada, deseando saludarle ya mismo. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Un placer estar en tu canal, también que te hayas pasado por el mío, así que con ganas de otra charlita. Exacto, la verdad que sí, que están bien estas colaboraciones cruzadas, ¿no? A ver, Mario, vamos a ir un poco al grano, ¿no? Aunque tenemos que puntualizar que estamos en noviembre, que hay Sí, ciertos temas, importante. ¿no?, en los que es difícil, ¿no?, anticiparse mucho, saber lo que va a ocurrir. Pero bueno, empezando con el tema, ¿no?, del mercado de jugadores, ¿cuál es tu percepción, ¿no?, de cómo se puede mover el Real Madrid, si es que se va a mover en el mes de enero? ¿Están realmente abiertos a esa idea de moverse? ¿No lo están? Bueno, hay información muy contradictoria, como sabes, en los medios de comunicación y me gustaría Ujú. saber cuál es tu visión. Pues mira, yo al principio, justo al principio de la lesión de Carvajal, a mí me transmitían que había serias dudas, que habían descartado el mercado de agentes libres y que había serias dudas con enero, estando más en el no que en el sí. Pero cuando fueron pasando semanas y días, semanas, ya me llegó que, bueno, que había habido más reuniones en Valdebebas y que se había llegado a un acuerdo entre la dirección deportiva, que no presidencia, es decir, podríamos hablar de un triángulo quizás José Ángel Sánchez, Juni Calafat, Santiago Solari y Carlo Sí. Ancelotti. Y me hablaron también de que Davide Ancelotti estaba en esas reuniones y que estaba ganando un mayor poder o una mayor presencia en que acuerdo total en que hacían falta fichajes y se habló de la necesidad de un lateral derecho, luego cuando también me ampliaban, al principio era un central, pues luego se llegó a ese acuerdo también por un lateral derecho y un central. Y que la idea era, dependiendo de lo que ofreciera el mercado, que ya se veía bastante difícil hacerlo entre enero y el año que viene y el verano. Yo no tengo nada así, digamos, sólido, no, pero yo creo que esta hoja de ruta podría haber cambiado con la lesión de Militao, en el sentido de que haya más urgencia o, o incluso que haya la necesidad o que se contemple, por ejemplo, el hacer dos fichajes en el centro de la defensa, ¿vale? Pero no lo tengo confirmado. Esto es una suposición mía también de hablando con gente de tendrán que fichar más. ¿Qué pasa con esto? Que me decían que todo esto depende del ok definitivo de Florentino Pérez. Y me ponían ejemplos y uno que recordaba yo que me pareció muy significativo fue el de Bellingham. El Real Madrid, según me constaba a mí, a finales, incluso con reuniones en Qatar con gente del entorno de Bellingham, el Real Madrid tenía bastante encarrilado, bien trabajado, porque en diciembre igual es difícil cerrar un fichaje así, el fichaje de Bellingham. Y cuando esto escaló a Florentino Pérez tenía serias dudas sobre una inversión tan alta. Dudas que luego a la postre quedaron en nada y que fue convencido, pues entiendo que por Juni, por José Ángel y qué bien para el Real Madrid. Entonces me Y hablaban un poco por el de, 4-0 del City contra el po- Madrid, eso también ayudó a convencerse. pues es una señal de, oye, y si estos que encima te meten y que tienes que ir te quitan ese jugador o bueno, pues eso hubo. Entonces, sí, me decían que dependía de eso. Y luego había también un punto, incluso de gente muy cercana a Ancelotti y a los Ancelotti, que me decía que, o sea, que ellos ven la necesidad total de que se fiche, de que además, que esto ya pasó en enero pasado, después de la lesión de Álava, de alguien tendrás que fichar, para eso eres el Real Madrid, pues hombre, fácil no es, pero es que no hay otra forma. Pero es verdad que noto un punto también de decir, es cierto que no es un mercado nada sencillo y que hay muy pocas opciones que puedan cuadrar. La última vez que yo pregunté, que fue a principios del parón, primeros días del parón,
gente importante de Valdebebas me decían, hombre, nosotros seguimos confiando y vamos a mantener esa esperanza en que nos van a fichar. Lo digo porque yo creo que justo desde entonces, en este parón de selecciones, se ha vuelto como más o ha fluido más la información en dirección contraria. También de periodistas muy cercanos al Real Madrid y al presidente que dicen que no se va a fichar de ninguna forma. Hablé contigo de algo que creo que puede ser interesante, igual es demasiado periodismo de periodistas, pero para la gente que nos recordaba o decía también un poco al tema Mbappé, que el Sí, Madrid creo que se está cubriendo bastante las espaldas, porque a periodistas muy cercanos les dijo en su día que no querían a Mbappé y ahora les está diciendo que no se va a fichar. Si a Mbappé no se le hubiera conseguido fichar, pues tú y yo hubiéramos quedado en ridículo porque dijimos que había conversaciones y que había interés y además pues nos hubieran matado desde dentro de la profesión y desde fuera, ¿no? sí, Y hubiera sido una posibilidad, porque creo que hasta que tú, que además fuiste el primero en decirlo de la firma, no dijimos que estaba hecho hasta que tuvimos sí, constancia de que estaba hecho, de que había sí. confianza. Pero muchos ya estaban intentando con antelación dejarnos como locos, como que nos estábamos inventando, yo que si era muy cercano a los Mbappé, no sé qué y tal. Bueno, tuvimos suerte, entre comillas, de que las negociaciones fueron bien, se cerró y se vio que lo que estábamos dando, pero también se podría haber caído. Pues esto Sí, me parece un poco lo mismo. Ahora yo vendo, como es verdad que es un mercado difícil, igual que la operación de Mbappé, por Mbappé era difícil, este es un mercado difícil, vamos a decir que no, para que los clubes también que no nos esperen con el hacha y si acertamos, pues damos la vuelta diciendo, joder, pues hemos conseguido a un Laporte internacional con España, rendimiento inmediato, no sé qué, cada uno lo venderán bien. Y si no, no, es que nosotros siempre dijimos que no queríamos a Mbappé, en este caso, que no íbamos al mercado porque confiábamos en la cantera, etcétera, etcétera. Así que yo lo veo una situación con ciertos paralelismos en ese sentido. yo también. Yo veo enormes paralelismos, si te digo la verdad. Has hablado de Laporte, que es un nombre que metes tú, joder, no me acuerdo el momento en el que lo metes. Sé que es después del verano, porque en verano, por supuesto, es un nombre que estuvo encima de la mesa. Me consta que hubo, bueno, que en el Madrid hubo un planteamiento por lo menos interno de si podía interesar acometer la operación o no. Desconozco el motivo, pero sé que finalmente se desechó. Y vuelve a salir, creo que lo volviste a sacar tú, ¿no? Después del verano. ¿Cómo está el tema Laporte, si es que hay tema Laporte, y qué otros nombres te consta que el Madrid pues, está vigilando, ya sea de cara a enero o de cara a junio, ¿no? Porque tenemos todavía la duda de que se hará Yo creo en que fue en enero. octubre, sí, creo que fue en el anterior parón de selecciones en octubre, porque a mí me dijeron, hay dos nombres sobre todo que de los que se está hablando aquí, que son Arnold y Laporte. Sí, Eh, Otros nombres, ninguno que yo vea claro. Tampoco es que vea especialmente claro el de Laporte. Lo de Laporte nosotros tuvimos un debate interno sobre si ponerlo o si no, sí, porque realmente a nivel fiscal para él era un destrozo tremendo y Al Nasser iba a pedir incluso más dinero. Era casi inviable. Entonces, hablar de sí que gustaba, sí que se habló internamente, pero era demasiado flojo quizás el interés o en ningún momento hubo visos de que prosperara según me llegó a mí. Entonces, sí, bueno, otros nombres. Tenemos el de Luqueva que gusta, pero que a mí me han dicho que no ha habido contactos ni contactos profundos recientemente. Tiene una cláusula, tenía de 90 millones que se ha modificado y las condiciones de salida se han pactado un poco, pero sería para verano. Por lo tanto, pues creo que eso lo descarta totalmente o casi totalmente, porque en el sí, fútbol, para enero. Víctor Reis, que gusta bastante también, joven brasileño de Palmeiras, donde ha salido Endrick, Estevao, que va a llegar al Chelsea, que está haciendo unos números de récord, que tiene una muy buena cantera, pero a mí me insistían bueno, en su entorno me decían que es muy pronto, por lo cual yo creo que esto hace 10 días. Entonces, entiendo que el Real Madrid no ha tomado posiciones de cara a una posible operación en enero. Y luego es que en Palmeiras me siguen insistiendo que la cláusula son 100 kilos y que ellos, por tema deportivo y económico, no van a vender antes. Hay un mundial de clubes en los que ellos quieren lanzar también una imagen al mundo de, oye, no solo ganamos la Libertadores, no solo ganamos el Brasileirao, sino que queremos demostrar que podemos competir con la élite mundial
y están convencidos que lo que pueda pagar un Arsenal, que ha estado muy insistente por Reis, o un Real Madrid en enero, lo va a pagar pues otro Arsenal o otro Real Madrid o los mismos clubes, incluso más si hace un buen mundial de clubes en verano. Se ha hablado de Jonathan Tah, yo creo que tú sacaste el nombre, pero a mí lo que Sí, me dicen es que es un perfil interesante porque es un agente libre, internacional, sí, en un futuro si llegara Xabi Alonso, pues ya lo conoce, pero tiene varias cosas. Una es que comparte agente con Álava y sí, comparte perfil que es central izquierdo. Entonces, para Zahavi sería difícil. Y a la vez, alguien muy cercano o muy importante en el entorno Zahavi me decía que es que además que no menosprecie la importancia de este triángulo que pueda haber entre Laporta, Zahavi y Flick, que es representado de Zahavi y que es entrenador del Barcelona. Entonces, totalmente. creo que si hubiera una oportunidad real, porque seguro que la han ofrecido y el Real Madrid lo escuchara, creo que podría salir adelante, pero creo que se tienen que dar demasiadas circunstancias como para que eh, avanzara. Y del resto, pues de Jato no sé nada, sinceramente, no he podido pescar mucho. Y bueno, te quedas sin nombres. Ha salido Hermoso, han salido muchos nombres. Gila, que seguro que el Madrid que lo tiene ahí controlado ha podido preguntar por él, pero no veo nada porque creo que hay dudas dentro y porque a mí honestamente me falta información como para poner encima de la mesa a estas alturas. Y nos vamos acercando a un momento, bueno, estamos a finales de noviembre, que ya podría haber cosillas. Sí, sí, yo con el tema del aporte estoy un poco expectante o estoy vigilante porque donde venía la información era un sitio, digamos que a mí lo que entendí, ¿no? Cuando publico que está el primero en la lista de preferencias es que yo me quedé corto, me quedé incluso un poco corto a la hora de dar la información porque prefiero cubrirme o prefiero solo afirmar aquello que tengo muy contrastado y lo otro, bueno, pues, pero me dio la sensación de que había un cierto entendimiento ya que normalmente es propio de operaciones que están en marcha, ¿no? Más Lo que pasa es que, avanzadas. bueno, pero has explicado algo que es muy importante y es que hay un triángulo a nivel deportivo y después está Florentino y Florentino, o sea, y no se hace nada sin que Florentino esté de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, tú puedes a lo mejor avanzar en la idea de Laporte que Florentino va a ser el que finalmente decida y a lo mejor ser una operación que incluso está gestionándose y que nunca que se haga, ¿no? Un último tema te quería sacar porque es verdad, con el tema del central yo también estoy intentando, ¿no? Encontrar nombres que realmente me convenzan, ¿no? Que sean realistas. En el tema Luqueva, ahí me lo han enfriado bastante lo que me han dicho, o me dejó Sí, sí, bastante sí. frío lo que me dijeron. Y ya no ¿Sabes lo solo que por yo la creo que situación pasa? contractual, Y sino ocurre mucho nos ocurre mucho en la prensa, que en cuanto que uno saca el nombre y alguien lo alimenta un poco, pues ya tú lo ves. Yo lo he hablado incluso con gente cercana al jugador y con gente del club. Salen cosas y dicen, bueno, pues como lo da marca que tiene mucho prestigio y muy tal, y que seguramente, pues bueno, o el de, igual sin poner nombres, otro o al sí, revés, o lo pone As y el de marca y muchas sí. veces pasa y dice, bueno, pues como tengo que meter aquí 3 o 4 nombres por jugadores, pues meto esto aquí un poco y ya aparece, pero yo estoy de acuerdo contigo en que Luqueva, sobre todo para enero, en este punto no está especialmente caliente ni mucho menos. Y te diría No, que para verano, pero queda mucho, para verano tampoco el Real Madrid está especialmente, ¿sabes? Esto, por ejemplo, que se empezaba a ver por Lloró, que desde yo eso no es, veo justo. que siendo un perfil que gusta, o que del que a mí me han hablado bien y me han reconocido que lo han seguido y que, pero no veo esa toma de posiciones que podría pasar en diciembre o en enero o tal y acelerar, pero no veo eso de que sí que tenían claro con Lloro, por ejemplo. Sí, sí. A mí el mensaje me dejó más frío, desde luego, de lo que me dejaba con Lloro. Eso es Ujú. indiscutible. Después ya veremos qué pasa, obviamente, ¿no? Un último tema, el tema del entrenador, ¿no? Porque han salido informaciones en los últimos días, como ya dando por hecho, ¿no? Que Xabi Alonso va a entrenar al Real Madrid, que ya se ha despedido incluso, o que ya tiene decidido dejar el Bayer Leverkusen. Hombre, yo sin cuestionar, ¿no? La información que salió en ese sentido, lo que me extrañaba más es que ya hubiese comunicado a los jugadores eso, porque no veo la utilidad de comunicarle a los jugadores en noviembre que te vas a ir de ahí, ¿no? Sí que lo puedes tener decidido, eso lo puedes tener decidido, pero el comunicarlo era algo que me dejaba un poco, ¿no? Como diciendo, no suele ser el proceso normal, pero
independientemente de eso, ¿no? Hay informaciones que ya van colocando a Xabi Alonso en el Madrid. Yo lo que publiqué es que me consta que hay una relación fluida con gente que lleva a Xabi Alonso, que está relacionada con Xabi Alonso, que hay un entendimiento de, oye, Xavi, si vas a dar un giro en tu carrera, avísanos, que Avisa. queremos estar enterados, ¿no? Ese tipo de cosas que en la cabeza del Madrid está Xabi Alonso, pero no sé, en noviembre yo dudo que el Madrid ya dé por hecho que Ancelotti sí o sí, gane lo que gane, se va el Madrid. Entonces, querría saber cuál es tu punto de vista, tu información referente a esto, ¿no? Pues Al tema mira, que entrenador. sobre todo lo de anunciarlo, que no tiene ningún sentido que luego la gente que conoce a Xavi te habla de una persona bastante hermética también. No sé si diría tanto como un Raúl o un Zidane, pero de ese corte muy hermético y que a mí también me cuesta pensar que Xavi se haya puesto a decirlo por su forma de ser, por cómo me hablan de él y luego porque no tiene ningún interés o ninguna utilidad, nada práctico a nivel de gestión de vestuario, o así lo veo yo. Y luego yo Claro. pregunté a gente cercana a Xavi cuando salieron las noticias y gente que está muy bien comunicada con el Leverkusen, gente del Leverkusen, y todos me lo negaron. Y de hecho, analizaba una cosa con gente cercana a Xabi Alonso, que fue la de el paralelismo con el año pasado. Es que el año pasado, por una derrota en el Derby de Madrid, todo el mundo, o empezaron a decir que todo el Sí. mundo con Xabi Alonso, Xabi Alonso, Xabi Alonso, e incluso en un medio de comunicación se le dio como entrenador del año que viene. Y mi ejemplo, que era más una exageración, porque muchas veces en las exageraciones se encuentra claridad, Sí, yo decía, ¿y si gana la Champions? Si hacen una buena claro. temporada y si ganan la Champions, evidentemente no pensaba, honestamente, que el Madrid fuera a ganar la Champions porque no la puede ganar siempre y porque pensaba que no tenía plantilla con las lesiones en verano, Courtois Militao, con solo José Lu por Benzema, tal, me parecía que no. Pero bueno, ¿y si ganabas la Liga y te volvías a quedar contra el City en cuartos, como estuvieron a punto de forma heroica y ganas una Supercopa o la Copa también? Es que Es, hablar de verdad, hablar en noviembre de que esto, oye, bueno, voy a decir que no porque ya ocurrió, ya intenté darle ese beneficio de la duda el año pasado y vi que no. Que ahora Ancelotti le haya dicho al Real Madrid internamente, oye, este es mi último año y que ya hayan y esté todo pactado y que se lleve en secreto, pero a mí me parece más cosa de periodistas. Y es que además con gente cercana a Xavi hablábamos de cómo el año pasado era el Madrid, cuando se cayó el Madrid y era, vale, irá al Bayern o o a de Liverpool. Múnich o al Liverpool. Y al final se acabó quedando. Sí, sí, sí. Entonces, ahora se decía, no, Guardiola, lo decía yo en el último Ask del canal, no, que se habla de Guardiola y entonces Xavi irá o al Madrid o al City. Hostia, pues, y si Guardiola sabéis seguro que se va a ir. Y Claro, mira, claro, justo se ha, claro. se ha anunciado, o sea, dio la Claro. noticia un compañero mío David de Onsten. Sí, que, sí, sí. bueno, fue San Lee, pero Ah, lo que pasa es. perdón, que creía que había sido Onsten. Vale, vale, Y, Sanli. joder, claro, Guardiola ya no es una opción. Si ahora Ancelotti, y luego la parte de Ancelotti, lo ha dicho en la rueda de prensa, ¿no? Es que él va a estar, o por lo menos sigue teniendo esa energía y esa cosa, y ese estar a gusto, que va a estar de entrenador tanto como lo quiera el Real Madrid. Y el Real Madrid está siendo muy conservador. Si Ancelotti este año hace una buena temporada, lo que funciona, ese tándem o ese equipo que han montado de trabajo con Ancelotti, yo no veo al Madrid deshaciéndolo porque digan que sí que es verdad que hay esa cosa interna de, uff, aquí con otro entrenador igual habría otro piloto que llevaría mejor este cochazo a nivel de conducción, pero al final llega a la meta y llega como tiene que llegar y es de forma brillante. Entonces a mí me parece de verdad que son noticias y que es un poco como lo de Birch. O sea, el Real Madrid Sí, está trabajando activamente de forma, y luego aquí diferimos un poco en Arnold, en Davis, en tal. Yo creo que mínimo uno de los dos lo hará. Se le pueden caer los dos o puede hacer los dos, pero está en eso y bueno, conociendo al Madrid, pues seguramente unos por lo menos sí que lo cierre. Pero claro, es que te pones a repasar y entonces hay gente que es ya parece el Real Madrid 2025-2026 va a ser con Arnold, con Davis, con Birch, que van a ser más de 100 millones, y con Xavi Alonso y con Ancelotti fuera. Claro, en noviembre la gente, pues, luego hay muy poca gente que digan, oye, tú decías en noviembre, pero joder, sí, sí, aquí sí, es se, verdad. se están armando unas cosas, parece el FIFA esto o el Mira, PC Fútbol, por ¿sabes? Birch pregunté una vez y te juro que ya no me sentí dispuesto a preguntar muchas más veces porque me dijeron
Tú sabes que está Bellingham, Arda Güler, Brahim. Cuando pregunté por Wirtz, que yo no me creía mucho la pregunta que estaba haciendo porque es que son 120 kilos Wirtz y yo no veo al Madrid en esa película, sinceramente, no lo veo, ¿eh? Después a lo mejor me sorprende y Mira, resulta que lo ficha. yo estoy diciendo más de 100, pero a mí alguien que conoce muy bien al jugador me dijo que el Leverkusen quería 150. Es que no me, y es creíble, es totalmente creíble. O sea, Y ¿por se qué no? empieza por... ¿Sabes? Entonces, yo no veo al Real Madrid haciendo, oye, y si lo hay, y desde luego a noviembre, eso sí que lo sé, que ha habido contactos, que están controlando la situación, y luego hay gente que está confundiendo mucho, salvo que pueda haber una reconversión, pero también un poco el perfil de Birch, porque la gente dice, no, es que hace falta un 5 no sé qué, Birch, al final no deja de ser un perfil Arda Güler, Sí, sí, no sí. sé si tanto Brahim, pero es un perfil más ofensivo, que luego pueda tener una reconversión, bien, pero no es lo que mucha gente Imagina. que lo está pidiendo, cree Sí, que sí, es. Así que bueno. totalmente. Pues Mario, yo creo que hemos hecho una buena actualización del mercado, te lo agradezco muchísimo. Además, vamos en líneas muy parecidas, así que Que también es una siempre me tranquilidad eso, tranquiliza ya a lo mí. sabes. Sí, sí, sí. Tal cual. Y nada, que te mando un fuerte abrazo y espero verte el domingo, ¿vale? Pues igualmente y muchas gracias por la invitación, Ramón. Un abrazo. Un abrazo.